Bueno, buenas tardes. Ya estamos comenzando el primer encuentro eh, sobre el primer trabajo práctico respecto de educación rural en nuestros profesorados de educación primaria e inicial. Ahí me están solicitando acceso pronto, así que voy a admitir y seguimos. Em, Bien. Bueno, decía que muchas gracias por conectarse. El profesor Marcelo ha tenido una urgencia académica y bueno, no se va a poder hacer presente en la clase de hoy por otro compromiso que no podía postergar. Por ello, lo que vamos a hacer, dado la situación, es presentar, ya estuvimos introduciendo el jueves pasado lo que es la importancia de la formación en las modalidades del sistema educativo como posibles espacios laborales de ustedes a futuro, porque es importante los saberes pedagógicos propios y específicos de cada modalidad, construirlos, digamos, en este trayecto de formación, resignificarlos. Eh, Sabemos que no existe, como decíamos, mucho material, a pesar de que nosotros hemos hecho ya hace unos años un esfuerzo por recolectar material de formación, testimonios a docentes rurales que han tenido una vida en la educación rural, y bueno, hemos tomado estos relatos, estas historias de vida para tratar de, vamos a decir, transformarlas o proponerlas en material formativo, ¿no? En las ciencias sociales y humanas, en el campo educativo, en el campo pedagógico, yo siempre digo, ustedes lo saben, los relatos de vida, los testimonios son formativos, mucho más cuando existe una vacancia de contenido teórico ausente para la formación específica, ¿no? Eso ya lo tenemos bien presente. Hemos hecho el encuadre de lo que significa el proyecto de extensión en docencia, que es esto de prácticas educativas en las modalidades del sistema en los territorios, y en el marco del programa de formación de la materia y de manera, digamos, articulada con el proyecto de extensión en docencia, es que nosotros siempre ponemos en valor y en relevancia la educación rural en este caso como espacio de formación curricular para ustedes en su formación profesional como educadores, ¿no? La primera guía pedagógica didáctica de aprendizaje eh, tiene que ver en primera instancia con un reconocimiento de los actores, de las actrices, vamos a decir, de todos aquellos sujetos humanos que constituyen el protagonismo en la educación rural y los distintos territorios, ¿no? Hay que decir de alguna manera que los contextos rurales, a su vez, comparten distintos territorios. Ya vamos a ver por qué. Es decir, un contexto rural puede hacerse o mejor dicho, puede comprender distintos territorios, distintas realidades. ¿Qué quiere decir esto, profesor? La gran pregunta del profe Nico. Es por decir rápidamente un ejemplo. La realidad de la educación rural como territorio de formación en el norte del país, en el norte argentino, como en el norte de la provincia, como en el sur del país, como en el sur de la provincia, por decir rápidamente, no son iguales, no tienen las mismas necesidades, las mismas problemáticas, no comparten los mismos conflictos, por decir, ¿no? Los mismos atravesamientos o necesidades de formación. Por ejemplo, rápidamente podemos decir que en el norte argentino la preocupación de la educación rural tiene mucho que ver con la educación intercultural bilingüe, ¿no? Es decir, muchos de los territorios rurales, de educación rural, de las escuelas rurales, a su vez son bilingües e interculturales porque comparten estas necesidades. Ustedes saben que en lo que es Salta, el Chaco, todo lo que significa la parte
norte o noreste también a su vez, parte de la Mesopotamia argentina, tienen muchos pueblos, comunidades originarias a su, vamos a decir, a su merced o eh, forman parte de lo que es el sistema educativo, las distintas escuelas rurales a donde tienen realidades de lenguajes bilingües, donde las escuelas rurales forman en los que son las, vamos a decir, eh, ontológicamente las cosmogonías propias de la cultura particular de cada pueblo ancestral, originario, histórico. Entonces la lucha en la actualidad de las escuelas rurales en el norte del país tiene que ver con el reconocimiento de las culturas originarias, como sucede también en el norte nuestro de la provincia, ¿no? Todo lo que son los lenguajes propios, las lenguas maternas, todo lo que significa la historia de la filosofía, de la cosmogonía de vida, los valores y los principios, ¿no? Vamos a decir que eh, interpelan al sistema educativo a ser reconocidos. Por ejemplo, acá en San Luis, eh, la comunidad Huarpe, que tienen a su vez distintas comunidades a su interior, ¿no? Yo conozco mucho la comunidad Huarpe Pincanta, ellos luchan por el reconocimiento de su lenguaje, por el reconocimiento de su cultura como pueblo recolector, alfarero, que tienen una creencia, digamos, politeísta, y porque luchan por el reconocimiento de, vamos a decir, de su pueblo, de sus comunidades, previo al Estado argentino, previo a la Constitución de la Argentina como país, ¿no? Por decirlo rápidamente. Es una lucha muy genuina, eh, a donde se dicen pueblos nación preexistentes al Estado nación, ¿no? Fíjense ustedes en ese sentido como en el norte del país y a su vez de la provincia la educación rural comparte con la modalidad, se toca mucho con la modalidad intercultural bilingüe, eh, en este caso, en uno de los ejemplos, porque tienen otras problemáticas, otras realidades, tienen, vamos a decir, otras necesidades de formación, otras, digamos, problemáticas sociales, hay mucha vulnerabilidad de las comunidades por su pobreza, por su, digamos, falta de agua potable. Las problemáticas son muy impactantes, muy duras. Y esto no, de alguna manera no escapa a la necesidad de que nosotros como futuros docentes egresados de una universidad pública argentina, el día de mañana, quién sabe, terminemos trabajando en una escuela rural que comparte algunas de estas problemáticas y como cultura y como problemática social que atraviesa la escuela y el sistema educativo, nosotros como docentes tenemos que reconocerlo, tenemos que estar atentos, tenemos que saberlo, ¿no? Ahí me están pidiendo ingresos, yo vuelvo. Entonces, para no dar muchas más vueltas sobre estos ejemplos, en el sur de nuestro país, no vamos a tomar el norte porque, digo el centro, porque en el centro la problemática de las escuelas rurales a nivel nacional tiene que ver con las redes tecnológicas para el acceso al conocimiento que existe, vamos a decir, a nivel de la web, a nivel de lo que es internet, ¿no? Entonces, por ejemplo, los problemas también de las distancias, de las faltas de transporte. Eh, yo tengo algunas conocidas docentes, alumnas que han sido, digamos, hoy actuales colegas, que han sido formadas en escuelas rurales de la provincia, que ellos siempre manifiestan la complejidad y la dificultad para llegar a campo adentro, ¿no? A estas escuelas y la falta de recursos tecnológicos que tienen, ¿no? Eh, también mucha necesidad en cuanto al nivel de vida, mucha pobreza, vamos a decir, eh, y otras problemáticas que son propias del centro del país, a su vez de San Luis, ¿no? En particular. Y por ejemplo, en el sur de Argentina, eh, en realidad hay mucha diversidad, ¿no?
Las escuelas del sur, en la parte, vamos a decir, del pie de la cordillera, son escuelas que también están muy retiradas, que comparten conflictos de distancias, pero que son gestionadas prácticamente por las familias de los estudiantes. No son escuelas donde la comunidad tiene mucha fuerza, tiene mucha participación, en comparación con las, vamos a decir, con las escuelas del sur del país, eh, en la parte, digamos, del océano Atlántico, ¿no? De la costa atlántica, donde la problemática es que los alumnos deben pernoctar en las escuelas, que también tienen problemas pedagógicos a donde no hay una unidad, donde no existe un diseño curricular propio para la modalidad, y a su vez los contenidos son muy diversos. Y esta heterogeneidad en la formación escolar del nivel primario como del nivel inicial hace de que en desventaja los egresados escolares de la escuela rural, valga la redundancia, se egresen, digamos, de manera desfavorable en comparación con el resto de los egresados de las escuelas del centro, de las escuelas urbanas o de las escuelas de las ciudades, ¿no? Entonces, en ese sentido, les quiero contar que el día 1 y 2 de septiembre hemos organizado con el profesor Marcelo Vitarelli las jornadas de educación rural, las segundas jornadas de educación rural. Las primeras jornadas las llevamos adelante en el año 2019 en el edificio de la escuela 37 Juan Bautista Alberdi de la localidad de Justo de Aral. Fue una jornada hermosa, preciosa. Participaron docentes de Jorba, de la Angelina, allá en el sur, que son escuelas rurales, ¿no? En el sur de la provincia, casi llegando a Buena Esperanza, colegas docentes de acá, de Justo de Aral, también de San Luis, capital, de escuelas aledañas, ¿no? Y mostraban de esta cuestión de que no existe una ruralidad. Hay ruralidades, son diversas. Cada escuela rural es un mundo aparte, es un universo propio, por esta cuestión de las problemáticas específicas. Y también ahí yo voy a participar y voy a exponer lo que estoy haciendo en mi trabajo final de tesis, que tengo, digamos, muchos relevamientos realizados, y ahí ustedes van a poder escuchar la vacancia y la ausencia de la formación para docentes en la educación rural en la provincia, y también voy a compartir algunos testimonios y algunas entrevistas realizadas a docentes de una escuela de Chubut, en el sur del país, a donde ellas plantean esta problemática que decía recién, ¿no? No existe una homogeneidad en los contenidos del desarrollo curricular, los estudiantes son de bajos recursos económicos y a su vez tienen que pernoctar en las escuelas, están como muy olvidadas por el sistema educativo, allá en la nada prácticamente, ¿no? Bueno, eso como para que ustedes vean que los actores son diversos y los territorios también son múltiples, ¿está bien? Y en este sentido es muy injusto, digo yo, la historia de la educación, del sistema educativo argentino, porque el sistema educativo argentino nace en la generación del 80, toma cuerpo y se constituye, se institucionaliza desde la educación rural. Fíjense ustedes, ¿no? Qué contradicción enorme, histórica, esto de decir, el sistema educativo argentino en 1880 nace con la ley 1420, que ustedes bien conocen, que es gratuita, universal, pública, laica, entre otras cuestiones, ¿no? Y el sistema educativo de formación propia para los docentes no tiene en particular un espacio de formación para la educación rural, siendo que más del 50% de las escuelas, como decíamos en la clase anterior, son rurales o de características rurales, no solamente en San Luis, sino en el país, gente. Entonces, esto es realmente, digamos,
para pensar, para reflexionar, esto realmente es impactante, no digo yo. Entonces van a poder ver ustedes, nosotros tenemos mucho material que lo vamos a subir, lo vamos a compartir en el aula. Yo sé que nadie se pone a ver los videos, pero está bueno para que ustedes lo tengan como referencia a nuestro compañero que es el coordinador del Ministerio de Educación de Salta, que se dedica a las escuelas interculturales bilingües y rurales, que es Álvaro Guaymás, que es un docente, digamos, de raíces originarias, ¿no? Que él nos cuenta bien esta cuestión de que la interculturalidad y la ruralidad es una forma de vida, es una manera de existir, ¿no? En el mundo. Ya después vamos a compartirles los videos. Y después la Melanie Ross, allá en el sur, nos cuenta también estas cuestiones de que las distancias son muy largas, que las escuelas son gestionadas por los actores de las familias, de los alumnos de la ruralidad, y que los docentes están sobrecargados, porque son directivos, son padres, son psicólogos, trabajadores sociales, abrigan chicos, vamos a decir, cumplen el papel de madres, de padres en segunda instancia, en lo que es en las escuelas albergues que todavía existen, donde los alumnos pernoctan, digo, pasan la noche. Entonces ya vamos a ir develando, conociendo y compartiendo por qué es importante formarse en educación rural como docente en nuestra provincia y en nuestro país, ¿no? Entonces, eso es como para que ustedes vean rápidamente que tenemos dos cuestiones importantes. Los actores, está bien, y los territorios diversos en la educación rural que vamos a ir conociendo a lo largo de esta guía de trabajo práctico y también a lo largo del espacio curricular. Y por otro lado, decir que las jornadas pedagógicas, está bien, son obligatorias para los alumnos de los optativos. Las jornadas pedagógicas de educación rural son obligatorias para nuestros estudiantes. Aparte, chicos y chicas, les cuento, no solamente que son hermosos espacios, va a estar la Tatá, va a disertar el Marcelo, va a disertar un compañero de México que es el director de la Red de Educación Rural Internacional, que es la RIER, que es el Diego Bolaños, que es un tipo que tiene muy claro el trabajo con el plurigrado. Eh, a mí también me va a tocar presentar los avances, ya prácticamente el informe final de mi tesis sobre educación rural, de una de mis tesis, digamos, en realidad. Y también, eh, digo, la importancia de que ustedes puedan escuchar a estos protagonistas y a la gente de La Pampa y a la gente de Córdoba que también nos traen sus experiencias para enriquecer la formación, ¿no? Entonces, el punto de partida de esta guía, vayan inscribiéndose en el formulario, por favor, porque en cualquier momento vamos a ir como actualizando información y ese día queremos estar, digamos, con todos ustedes, queremos que participen. Lo hemos hecho virtual, a las segundas jornadas de educación rural son virtuales por el hecho de que hay personas de Darac, hay personas de San Luis Capital, hay personas de Villa Mercedes, hay personas de La Pampa, hay personas de Córdoba Capital, hay personas de todo el país que quieren participar y nosotros, en ese sentido, eh, somos parte. Ahí acaba de ingresar nuestro querido profesor Marcelo Vitarelli. Eh, Queremos justamente que ustedes sean parte, ¿no? Que todos, la Universidad de La Pampa, la Universidad de San Luis, la Universidad de Villa Mercedes, en su sede de Arague, de Mercedes, sean parte de esta hermosa segunda jornada de educación rural, a donde vamos a tener disertantes de México, de Córdoba, de La Pampa, bueno, el profe Marcelo, la Tata Evangelista, nuestra querida colega conformadora. Así que bueno, eso es como para que ustedes tengan un encuadre de lo que significa la diversidad de los actores y de los territorios a lo largo del país y de nuestra provincia en particular. Querido profesor, sea usted bienvenido. Estamos presentando la primera guía de trabajo práctico, estamos grabando la clase para después subirla al aula virtual. Así que yo voy a seguir adelante. Si usted quiere hacer alguna intervención, avíseme y le damos el lugar. Eh,
La educación rural, como ustedes saben, es una modalidad del sistema educativo. Acá vamos a hacer una introducción. La Argentina, como sistema federal, posee una vasta trayectoria en la historia de la educación rural. De hecho, yo siempre digo que el sistema educativo se funda en los territorios de la ruralidad, allá por la ley 1420, y tenemos que conocer las voces de los propios actores que son protagonistas de los territorios. Ustedes saben que nosotros como equipo docente siempre hacemos hincapié en este aspecto, ¿está bien? De traer los testimonios de vida, mucho más cuando escasea el material de contenido teórico para la formación, ¿no? No hay mucha bibliografía. Nosotros, con el profe Marcelo, nos hemos encargado de hacer muchas entrevistas que vamos a subir al aula en su momento, y bueno, es importante conocer la palabra y las historias de vida, las problemáticas que atraviesan a los distintos territorios de la educación rural para saber qué cosas debemos prestar atención en nuestra formación, ¿no? Y en qué aspectos hacer hincapié, digamos, la necesidad por ahí de pensar en un diseño curricular propio de la modalidad, de la política educativa que hay, que existe, que se lleva adelante desde los estados para con la modalidad de educación rural y sobre todo para con la formación docente en concreto, ¿no? Acá ustedes saben que eh, vamos a, como bien decía recién, a tener la palabra de diversos educadores, de una maestra y directora jubilada, de escuela personal, del supervisor educativo, ¿no? Que trabaja en las regiones del norte de la provincia, nuestro querido amigo y colega Enzo Bruno, que él tiene una vasta trayectoria de experiencia como docente y como supervisor, conoce el territorio, conoce los territorios del contexto de la modalidad de educación rural, y después algún otro material complementario que sirve para que ustedes vean en una primera instancia la importancia de por qué conocer la diversidad de los actores y de los territorios en la modalidad de educación rural, ¿no? Acercamos material inédito producido por el proyecto de extensión social, ¿no? Del PACE de la Universidad Nacional de San Luis, en este caso, que dirige nuestro profesor Marcelo Vitarelli, de Educación Secundaria Rural y Juventud en San Luis, que hace ya más de 8 años que venimos trabajando en conjunto, y también por las entrevistas realizadas, por el material recolectado, también en época de pandemia, ¿no? Por los docentes de escuelas rurales, que ellos nos acercan sus miradas, sus apreciaciones, sus experiencias y testimonios acerca de la problemática de los actores y territorios a lo largo de la provincia. Fíjense, ¿no? La escuela del Río Quinto, justamente ayer pasé por ahí, se me enervaba la piel justamente porque vinimos por ese camino. La escuela de la Angelina, allá en el sur de la provincia, casi llegando a Buena Esperanza. Acá en las localidades aledañas a la capital de San Luis, en Donovan, en Los Molles, allá cerca de, digamos, de la villa de Merlo, perdón, acá en Los Molles, cerca de Cristo de la Quebrada, acá de la villa, ¿no? Que todos conocemos, también de los algarrobos blancos, digo, para que ustedes vean distintas realidades geopolíticas con sus problemáticas propias en la educación rural en San Luis, ¿no? Entrevistas que son de acceso libre y demás. ¿Qué objetivos pretendemos desarrollar? ¿Qué queremos que ustedes logren en esta guía o el tratamiento de este material, el acercamiento y la vinculación con las escuchas de estos profes y docentes? Es introducir en primera instancia las miradas, que ustedes se acerquen al campo de la modalidad, ¿no? En el marco de la cuestión geopolítica, de la espacialidad, de las distintas realidades que componen la modalidad y la temporalidad que acontecen en las prácticas y los saberes pedagógicos propios de la modalidad y situados, ¿no? Nosotros siempre decimos que cada modalidad tiene su secreto, ¿no? En el oficio del hacer la enseñanza. Esto significa, digamos, saber la educación situada y las problemáticas propias que atraviesan a ese contexto, a ese territorio, a esa escuela rural como universo educativo en particular, ¿no?
cuáles son en principio los conflictos que la escuela atraviesa, la organización escolar de la escuela. Hay escuelas que son plurigrado, hay escuelas que son multigrado, hay escuelas que tienen, vamos a decir, agrupamientos, que tienen primero, segundo, después tercer y cuarto grado, después quinto y sexto, y trabajan juntas, como por ejemplo la escuela de Donovan, que yo conozco bien, que tiene esa modalidad. Después allá en la escuela rural de la esquina, por ejemplo, hay en un plurigrado, está el nivel inicial y primaria todo junto, tenés alumnos de primero o sexto grado, el pizarrón se parte hasta en 5 y en 6 veces, muchas veces, para el trabajo educativo. Digo, hay mucha diversidad de realidades en la organización escolar del trabajo docente y por supuesto en lo que significa el aprendizaje de la realidad en el plurigrado, ¿no? La didáctica del plurigrado muchas veces es una experticia que no muchos docentes manejan y nosotros queremos que ya es parte de que ustedes empiecen a visibilizar y a identificar como problemática en el nivel, digamos, primario como en el nivel inicial en particular, ¿no? Después esto que decíamos con claridad, visibilizar, que ustedes puedan visibilizar la importancia y la relevancia de comprender el mensaje educativo de las distintas voces, de los diferentes actores de la ruralidad y el abordaje con el campo de la formación inicial, es decir, con la preparación de grado que ustedes están transitando como futuros profesionales de la educación, ¿no? En ese sentido, creo que es un primer acercamiento, es como, vamos a decir, introducirnos en la realidad de la modalidad, o yo diría, en la realidad de las ruralidades, para ser claro, ¿no? Eh, en ese sentido tenemos los materiales de trabajo, en este ciclo que realizamos, como decíamos, perdón, eh, en el ciclo de diálogos con la educación rural en San Luis, que llevamos adelante en el año 2020 con el profesor Marcelo Vitarelli. Lo entrevistamos a Lenzo Bruno, le pedimos un video en realidad, y él nos habló más de 15 minutos sobre las distintas problemáticas y realidades, ¿no? Que sufren las regiones que él tiene a cargo, la región 5, la provincia de San Luis, y cómo se trabaja desde el Ministerio de Educación, cómo se gestiona para llevar adelante la superación y la resolución de estos conflictos en estos contextos geopolíticos, en estos territorios en particular, ¿no? Es una entrevista que vale la pena escuchar porque Enzo Bruno ya a punto de jubilarse tiene mucha trayectoria como supervisor, funcionario ministerial en estas regiones y la región 5 es una región que comprende muchas escuelas rurales en la provincia, como yo les decía recién, ¿no? Están las escuelas de alrededor de la toma, de la localidad, ¿no? Las escuelas alrededor de lo que es la localidad de Villa Larca, en sí, digamos, en este momento no tengo, digamos, visualizado con claridad el listado, pero sí sé que esta región comprende muchísimas escuelas con sus diversas realidades y problemáticas, ¿no? Así que prestenle atención a Lenzo todo lo que dice, es importantísimo que escuchen eh, en sí cómo se lucha, digo yo, porque el docente rural en esta entrevista que nos regala el Enzo Bruno, eh, da cuenta de que es docente, que es, vamos a decir, psicólogo, que es director de escuela, que es cocinero, que es trabajador social, que es, vamos a decir, electricista, que resuelve los problemas de la escuela, que con los pocos recursos materiales que tiene, yo me acuerdo bien que él hace mención de un problema que tuvieron con un cableado eléctrico para poder tener luz, para que los profes pudieran pernoctar en la escuela, por ejemplo. Fíjense ustedes cómo a veces entender la educación rural requiere salirse de los saberes estrictamente pedagógicos que muchas veces tienen relación con el contexto y la realidad cultural que se vive en la escuela, ¿no? Es decir, un docente de escuela rural tiene que saber de todo, no solamente trabajar en multigrado,
por decirlo rápidamente, saber enseñar en el plurigrado, sino que también ser un poco cocinero, ser un poco mamá, ser un poco papá, contenedor, y bueno, siempre sabemos que las realidades eh, del contexto concreto, vamos a decir, del nivel de vida y la calidad de vida que se vive en los campos, en los espacios rurales en general, muchas veces son muy humildes y un tanto vulnerables. Entonces, se lucha mucho siendo docente rural, pero créanme que valen la pena. Después tenemos un relato de escuelas argentinas, El Camino a la Escuela, que es un bellísimo video, está bien, que nos cuenta sobre las realidades del atravesamiento de eso que hablábamos hace rato respecto de las distancias, ¿no? Que muchas veces camino a la escuela cuesta muchísimo llevar, y que como nuestros docentes con su compromiso por la lucha, por la educación, por llevar adelante la educación obligatoria y este derecho para nuestros estudiantes, realizan con mucho compromiso, decía, y con mucho esfuerzo, ¿no? Con mucho sacrificio. Este también es un hermoso video que cuenta la realidad de las escuelas rurales y lo que significa el atravesamiento hacia las mismas, ¿no? Cómo llegar, esto que decíamos recién, el esfuerzo y el sacrificio, no solamente de llegar, sino de calentar el agua, de poder hacer una comida, de poder calefaccionar el ambiente, de poder tener los recursos materiales básicos que cualquier escuela común y normal de los ambientes urbanos, perdón, tienen, ¿no? En general, con lo que contamos siempre en una escuela, muchas veces en la escuela rural es un tesoro apreciado y resguardado y muy cuidado, ¿no? Entonces, en ese aspecto, también, acá como última instancia, como último hermoso video, material para visionar, para escuchar y demás, la escuela rural de altura, que nos muestra similarmente estas realidades geográficas, geopolíticas dificultosas para los estudiantes y para los docentes. Después, con las actividades concretamente, eh, presentamos esto de el eje 1, la escuela, la formación de formadores y la gestión educativa en la escuela rural. Nos preguntamos cómo está organizada la escuela rural, cómo es su plantel docente, cómo es la planificación de la enseñanza en la escuela rural, ¿no? Esto que decíamos, planificar para un plurigrado no es lo mismo que planificar para un grado común en la escuela, digamos, de la ciudad, por decirlo rápidamente. Y decir, existen proyectos educativos en la escuela rural, se trabaja de forma articulada con la comunidad, qué situaciones problemáticas se presentan en los docentes en la cotidianeidad del trabajo educativo, en la diversidad de las realidades de las ruralidades, con ese, bien plural, ¿no? Eh, entonces, en ese sentido, solicitamos del equipo docente que ustedes vayan de a poco visualizando, tomando notas, su bitácora, registrando la escucha, ¿no? De los videos que compartimos, y que luego de hacer este visionado, esta escucha pedagógica atenta y activa de los videos y materiales, tengamos en cuenta desde luego las políticas educativas, como decíamos al principio, o hacia propuestas para la educación rural, ¿no? Desde los ministerios. ¿Son adecuadas? ¿Están teniendo en cuenta todas las problemáticas? ¿Se trabaja en torno a las problemáticas? ¿Se proponen respuestas resolutivas para superar los problemas que la escuela rural en San Luis en la actualidad atraviesa? Por decir rápidamente, preguntas a modo de reflexión colectiva y en voz alta, esto de decir, ¿existen recursos de calidad para los y las problemáticas que tiene la escuela rural en la actualidad? ¿Cómo ha afectado el aislamiento social y obligatorio al derecho a la educación en las comunidades educativas rurales?
es una pregunta que nos hacíamos también al principio, que tenemos que reflexionar y reconocer, estudiar, tener presente, como decíamos recién, ¿no? Esta cuestión de que muchas escuelas rurales no solamente no tuvieron la posibilidad de asistir presencialmente, sino tampoco tuvieron la posibilidad de tener los recursos digitales, como los espacios de aulas virtuales o plataformas, porque no tienen conectividad para poder estudiar y aprender. Muchos de los docentes se conocían en época de pandemia, recuerdo que preparaban sus propios dossiers, sus propios, digamos, manuales de trabajo, eh, para poder llevar actividades a las tranqueras de los campos, a los distintos parajes, a los distintos espacios donde estaban las familias con hijos, estudiantes de educación primaria que merecen el derecho al acceso y al egreso de educación primaria e inicial, por supuesto, ¿no? Entonces, este trabajo pedagógico que realiza la escuela rural hoy, ¿cómo se organiza en la organización escolar? ¿Qué, ¿Cómo se trabaja en la modalidad del pluralidad, como decíamos recién, ¿no? ¿Qué características forman parte de la escuela rural hoy? ¿Qué vínculo tiene la escuela con sus estudiantes, con sus comunidades, con sus familias? ¿Cuál es el trato? ¿Cómo es esta cuestión del vínculo pedagógico de los docentes y de las comunidades educativas con sus contextos rurales, por decir rápidamente de manera amplia, ¿no? Y después, una vez que tenemos estas preguntas, que interpelamos a los videos o tratamos de reflexionar en los registros más significativos que vamos realizando de eh, las realidades que nos van comentando e ilustrando estos testimonios y videos, ¿qué tiene de especial o de particular trabajar la enseñanza o ser un docente, ser una maestra, un maestro en los contextos y en los territorios, digo yo, de las ruralidades, ¿no? ¿Qué aspectos no pueden desconocer un futuro docente de la educación rural? ¿Está bien? El texto que hayas escrito como bitácora en respuesta de la interpelación de todas estas preguntas es que esperamos que ustedes construyan. ¿Está bien? Es decir, una vez que vayan visualizando los videos, queremos que ustedes mismos desarrollen, eh, vamos a decir, registros que sean de su significancia, pero que sean pensados sobre todo para los alumnos que vienen en nuevas cohortes a futuro a formarse en la educación rural. Es decir, que ustedes mismos se piensen como elaboradores de material formativo para los compañeros y compañeras que vienen en el profesorado a futuro en las próximas cohortes que van a transitar el espacio de educación rural. Que ustedes sean productores de material formativo. Ese es nuestro desafío, es nuestro pedido, es que lo que de alguna manera nosotros queremos que ustedes produzcan, ¿está bien? Eh, y concretamente no dejen de colocar en esa bitácora, en ese escrito, eh, ahí me están pidiendo ingreso, disculpen, ahí estamos emitiendo y volvemos. Decía de que no se priven de ninguna pregunta, de ninguna reflexión, no se priven en absoluto de ningún comentario, de remarcar algo que realmente les sea relevante en cuanto a los comentarios de los testimonios. Digo, hagan una bitácora bien completa, ¿no? Obviamente usen estas preguntas disparadoras como vamos a decir, interpelantes para que ustedes puedan ir escribiendo y registrando, ¿no? El texto que hayas escrito de manera personal lo deberás subir al aula del espacio curricular en la plataforma Moodle que tenemos tanto en educación primaria como en educación rural, y no olvides colocarlo en el profesorado, como digo, específico. Nosotros estamos convencidos de que ustedes son capaces de poder apreciar, reflexionar y compartir sus miradas y sus reflexiones, valga la redundancia, para seguir construyendo contenido de formación
en la modalidad, ¿no? Tanto que esta ausencia, tanto en la provincia de San Luis como en la Argentina en general, necesitamos de que digamos, puedan reflexionar, pensar, escribir, sistematizar y compartir material formativo para dejar como legado, que es una gran deuda del sistema educativo, ¿no? A los que vienen en la formación docente a futuro. Les pedimos por favor que cuando vayas a subir el archivo, lo compartas con el nombre y apellido personal y que pongan trabajo práctico número 1, actores y territorios de la educación rural, eh, vamos a decir, Alexander de Giuseppe, Alexandro de Giuseppe, como por ejemplo digo de pronto, para que nosotros podamos hacer en el equipo de trabajo docente un seguimiento con claridad, porque si ustedes no nombran bien el archivo, se nos confunden, nos lleva mucho tiempo, digamos, poder hacer, vamos a decir, un ordenamiento y sistematización de las producciones de ustedes para poder apreciarlas con rapidez, de manera, digamos, profunda y poder tener en cuenta y relevancia los aportes que ustedes realicen, ¿no? Acá, como ha colocado nuestro querido profesor Marcelo, no olviden colocar los nombres y apellidos de los 3 integrantes del grupo máximo. No pueden más, se pueden menos. Pueden hacerlo al trabajo práctico de un integrante, pueden hacerlo de 2. Máximo de 3. Obviamente que pedimos que aquellos trabajos que sean de 3 integrantes en el grupo, que sean realmente producciones, digamos, no vamos a decir acabadas o definitivas, pero que sí sean producciones, digamos, que se note el trabajo de equipo, que sea una producción, digamos, un tanto profunda, que podamos nosotros visualizar y verificar que han trabajado con el contenido de todos los materiales educativos que hemos compartido, ¿está bien? Por favor, sean en ese sentido claros, sean transparentes, sean honestos y honestas y trabajen en equipo, en profundidad y no que solamente uno produzca el texto y después los otros ponen el nombre como si hayan participado. Ya somos grandes, estamos en tercer año de la universidad, pedimos transparencia y compromiso con la formación. Ustedes saben que en ese sentido nosotros siempre trabajamos con esta evaluación perspectiva, o mejor dicho, con este tipo de evaluación procesual, a donde vamos y volvemos, a donde podemos apreciar a lo largo del trayecto de formación la adquisición de algunos conocimientos, de saberes específicos del espacio, y donde en el mismo proceso hacemos la retroalimentación formativa acerca de las consultas, en el asesoramiento sobre la producción de los trabajos prácticos, en el pedido y la solicitud de los ajustes que hacemos muchas veces los profes en el equipo docente. Y bueno, los criterios de esta evaluación de tipo procesual es el cumplimiento, el tiempo y forma, que es el jueves 31 de agosto inclusive, para subir en la tarea del aula virtual la producción realizada por el equipo de trabajo. Después, el grado de comprensión, las preguntas correspondientes a las respuestas, es decir, que podamos visualizar y podamos realmente constatar que ustedes han logrado poder responder a las preguntas disparadoras que colocamos en la guía para que se interpelen, para que puedan ustedes realizar un registro más completo, y después el modo en el que hayas interpretado la entrevista. Disculpen. Entonces, decía, criterios, el cumplimiento en tiempo y forma, la comprensión de las preguntas que nosotros hemos producido en este día de trabajo y las correspondientes respuestas, y el modo subjetivo, la profundidad, la apreciación, esta cuestión, vamos a decir, un tanto subjetivante que ustedes
muestren en la producción escrita, ¿no? Entonces, el plazo de entrega es el día jueves 31 de agosto, de acá a 2 semanas de este año, obviamente, hasta las 24 horas. Está todo dicho desde mi parte, no sé usted, profesor, si quiere hacer alguna aclaración, quiere sumar alguna idea. No, remarcar simplemente, como decía el profesor, que inauguramos la mirada de las ruralidades, en plural, a partir del enfoque de los actores de las ruralidades y los territorios. Esto se traduce en el material que ustedes tienen en la guía, porque en términos de actores tienen una entrevista muy completa de unos 15 minutos de Enzo, el profesor Enzo, que se acaba de jubilar y que, bueno, él fue supervisor educativo de la región 4, que es la región que más educación rural tiene en la provincia de San Luis. Alrededor del 60% de sus escuelas son rurales, con lo cual el testimonio de él es muy rico porque da muchos detalles de la vida cotidiana de los actores de la educación rural. Y los otros dos videos marcan más la idea de los territorios, de los contextos. Entonces, para que ustedes empiecen en esta primer guía de trabajo práctico en este eje, justamente a visualizar la problemática de la educación rural. Actores y territorio, ¿no? Muy, muy importante. Y bueno, y remarcar esa invitación que les hacía el profe justo cuando yo me conecté, de las jornadas virtuales de educación rural. La verdad que es un lugar exquisito, y digo exquisito porque está preparado con especialistas de la educación rural de Argentina y de América Latina, como es el profesor Diego Bolaños, que dirige la red latinoamericana de investigación en educación rural. De modo que no dejen de desaprovechar ese espacio de formación para ustedes porque les va a aportar muchísimo contenido a su formación docente. Así que no, más que nada eso, remarcar lo que el profe ya había expresado. Y a ponerse a trabajar. Tienen 15 días para la guía, así que es sencilla, tienen que visionar un video, charlar con el compañero o la compañera y empezar a construir esta bitácora personal. Gracias, profe. No, gracias a usted, profe, por conectarse y las aclaraciones como siempre. Bueno, muchas gracias. Vamos a estar seguro en los próximos días compartiendo algún flyer que muestre un poco el cronograma de las actividades de las jornadas para que ustedes se vayan entusiasmando y conociendo. Y bueno, esperamos sus producciones, las consultas. Saben que tienen el grupo de WhatsApp sincrónico y también el espacio del aula virtual como nuestros correos. Está la confianza depositada como siempre en pleno. Así que bueno, tengan ustedes buenas tardes. Enseguida, en un ratito, ya les subo la grabación que no ha tenido buena conectividad. Espero que se suba completa y que, bueno, quienes no han podido participar, si quieren y gustan, puedan escucharlo. Gracias. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, queridos estudiantes y queridas estudiantes. Hasta luego. Chao, chao. Nos estamos viendo. Chao, gracias. Gracias a ustedes.